Hola, para hacer este dibujo de perspectiva con dos puntos de fuga en un edificio en esquina en la calle, me he venido al barrio de Lavapiés de Madrid, a la calle Embajadores 9, donde está el Teatro Pavón, que actualmente está cerrado, pero sigue conservándose el edificio, que es un edificio modernista de 1924, y como veis, en los alrededores no hay mucho sitio para dibujar, las aceras son estrechas y el punto de vista que yo quiero desde la esquina que se vea el teatro en los dos lados. El único sitio que he encontrado es aquí en la acera entre las motos. Para poder dibujar de pie y grabar al mismo tiempo he comprado en Amazon este artilugio, que es un soporte para móviles adaptable al cuello, que te permite tener las manos libres y poder dibujar y grabar al mismo tiempo. En la descripción del vídeo os pondré el link de este artilugio por si a alguien le interesa. Vale unos 10 euros. Y antes de empezar os voy a dar un poco una idea teórica de la perspectiva. Ya habéis visto la foto, la esquina que voy a sacar, os pongo arriba la foto para que veáis la referencia. Entonces empiezo haciendo la esquina en la arista que está más cercana a mí y luego la línea del horizonte, que es la que he marcado ahí horizontal. Y de ahí salen dos vertientes, dos paredes, que va cada una a un punto de fuga, con un borde redondeado que es el que tiene toda la esquina que tengo más próxima a mí. Entonces, a partir de esa estructura básica, hay una parte también que hace chaflán aquí, que es la parte del piso bajo, donde hay ahora mismo una cafetería. Toda esa parte es una esquina que está en chaflán, cortada, digamos. Entonces, esa parte frontal la tengo justo de frente a mí, paralela a mi plano de visión, y por lo tanto no tiene fuga de perspectiva. Es un rectángulo, como veis, totalmente en vertical y horizontal, sin fuga. Y arriba veis que tiene como una torrecita que también está frontal a mí y tiene volumen, es como un cubo con patas. Y entonces esa parte también tiene su perspectiva propia, que no va en el punto de fuga de la izquierda ni al de la derecha, puesto que está de frente a nosotros. Eso lo podéis profundizar un poquito más en ese tema en otros vídeos que tengo de perspectiva, pero bueno, era recordarlo un poquito a la hora de hacer el dibujo. Luego esta fachada, sobre todo en la derecha, tiene algunos salientes que, como veis, también siguen esos puntos de fuga hacia la izquierda o la derecha que he marcado. Y es simplemente ir haciendo los volúmenes grandes de esta zona que vayan siempre al punto de fuga que he marcado. Estos puntos de fuga, aunque están sobre la línea del horizonte, veréis luego en la realización real del dibujo sobre el cuaderno que caen fuera del cuaderno, caen a la derecha bastante fuera del dibujo y a la izquierda lo mismo fuera del dibujo. Pero como voy a dibujar en una página izquierda, pues tengo sitio a la derecha para situar este punto de fuga. Aquí lo voy a empezar a hacer ya en directo en el sitio y voy a ir repitiendo un poquito los pasos que habéis visto que he hecho antes en estudio, pues lo mismo, pero en directo ya. Hago la arista que está más cercana a mí, hago luego la línea del horizonte, lo marco como LH para que veáis dónde es, y es la línea donde estaría la cabeza de las personas que vayan pasando. Esto me sirve de referencia para situar esa línea con respecto a todo el edificio, porque veo por dónde van las personas que vienen caminando hacia mí y ahí a esa altura es donde marco la línea del horizonte. Es la única línea horizontal de todo el dibujo, las demás van a ir inclinadas hacia un punto de fuga o hacia otro. Y luego ya en el frontal hago primero el chaflán este que os he dicho, que dibujé antes en rojo, y lo hago primero porque es lo más simple, lo que tiene líneas verticales y horizontales y me sirve de referencia para lo demás. Lo primero que voy a hacer es definir el punto de fuga, que ya habréis visto en otros vídeos que se define poniendo un lápiz sobre la arista principal de arriba del edificio y siguiendo su trayectoria hasta que cruza la línea del horizonte. Y por debajo pues lo mismo, entonces calculo el punto de fuga ese que como veis
queda fuera del dibujo, pero como yo tengo espacio ahí en la página derecha, os lo he dibujado para que lo veáis. El otro quedaría fuera del papel por la izquierda y no lo vais a ver. Pero bueno, si no veis el punto de fuga en el papel para dibujar las líneas, las podéis hacer un poquito a ojo aproximadas, siguiendo más o menos la inclinación que veis que tiene el edificio por arriba y por abajo, siempre teniendo en cuenta que la línea horizontal es la línea del horizonte, que es la que queda, digamos, más o menos a la mitad de la planta baja. Entonces, lo primero que defino es la estructura general del edificio, como si dijéramos la masa más grande del edificio, sin ventanas, sin torres, sin puertas, sin nada, como si cubriéramos el edificio con una lona. Entonces, todo este cuerpo principal lo defino para luego ya dividirlo en plantas y dividirlo verticalmente también en columnas de ventanas. Voy corrigiendo un poquito y aquí arriba marco la columna esta donde está el reloj, que como os he dicho también va a ir en líneas verticales y horizontales porque está frontal a nosotros y no tiene perspectiva. Y lo marco muy básicamente para ver dónde queda el reloj, dónde queda la rejilla esa que hay por abajo, etcétera. Para esto me sirve el haber hecho la línea esta vertical primera que hice, que es un poco la esquina del edificio, aunque es una línea que luego no va a ir representada en el papel porque la esquina es redondeada y esta línea sería visible si fuera la esquina totalmente perfecta en ángulo, pero como es redondeada, realmente esa línea no va a aparecer porque la esquina es redondeada y continúa a la izquierda con la derecha, digamos. Aquí a la izquierda ves que hay un bloque más de piso, como un bloque añadido ahí, que lo marco con la misma perspectiva. Las paredes izquierdas fugan hacia la izquierda, las paredes derechas fugan hacia la derecha. Luego ya el método es ir siguiendo por los bloques más grandes hacia los más pequeños. Entonces he empezado ya con el edificio, ahora detallo un poquito más el edificio con sus esquinas y eso, y voy haciendo los bloques principales. Por ejemplo, todo este bloque de ventanas que hay justo en la esquina, redondeada esta, entonces marco la división de pisos que tiene el edificio y luego ya dentro de cada uno de esos pisos voy definiendo un poquito más el espacio de las ventanas con la columna esta de ladrillo que tienen en medio y las dos columnas laterales. Los detalles de la ventana ya los daré luego en rotulador cuando lo pase a limpio, pero de momento voy haciendo lo que es el espacio que ocupan todas esas ventanas y todos esos trozos del edificio. Aquí lo principal es ir calculando las proporciones de cada elemento nuevo en función a lo que ya se ha dibujado. Si ya he dibujado el edificio con su altura, su anchura, etcétera, pues simplemente tengo que ir mirando en el edificio la proporción que ocupa el primer piso, el piso bajo con respecto al primero y al segundo, a qué altura cae la puerta con respecto a las ventanas de arriba, a qué altura está la torre de arriba con respecto a las ventanas centrales. En este caso de aquí voy a empezar a hacer este bloque de ventanas que hay, que es un poco un saliente. Son una especie de terrazas cubiertas que hay y es un bloque que va también de forma redondeada, siguiendo un poquito la estética modernista. Corrijo un poquito la anchura de todo este bloque, que me había quedado un poco corta, como veis, al principio. Esto es lo bueno de hacerlo a lápiz, es que puedes ir corrigiendo, pero siempre es mejor corregir los bloques básicos grandes al principio que luego darte cuenta cuando ya tienes toda esa pieza dibujada y ves que te faltan ventanas o algo, y entonces tienes que borrar todo lo que has hecho y volver a empezar otra vez. Entonces, aunque parezca muy pesado ir haciendo todo desde el principio, desde los bloques grandes a los pequeños, tiene su lógica porque
La idea es que con estos bloques grandes queden bien definidas las proporciones del edificio, que todo esté en su sitio, que tenga su anchura, su altura correcta. Y luego ya, una vez que todo esté situado, es cuando ya se le puede ir dando detalles y se le puede ir perfilando un poquito más todo el dibujo para que quede más fiel a la realidad, pero siempre hay que partir de una base que esté bien proporcionada. Entonces, más vale emplear bastante tiempo en esto y borrar todo lo que haga falta, repetirlo, etcétera, hasta que os quedéis contentos con el dibujo, que hacer el dibujo mal desde el principio, mal proporcionado, más corto, más alto de lo que tiene que ser y que luego ya no tiene remedio. Entonces, os lo he dicho muchas veces, lo repito las veces que haga falta, emplear más tiempo en la base y luego ya todo el que queráis en los detalles, pero no queráis correr mucho y hacer el detalle de la ventanita de la izquierda antes de tener todo el edificio planteado, porque entonces siempre os va a quedar un poco cojo el dibujo. Aquí hago la cenefa de este lado de la planta baja y voy definiendo también ahora ya las ventanas del bar este que está en la primera planta, en la planta baja. El teatro ahora mismo está cerrado, está ya definitivamente cerrado, a menos que lo abran en un futuro, pero debajo hay un bar que es bastante interesante, es curioso también de la época y que está abierto ahora, se puede uno sentar ahí a tomar algo. Incluso tiene una terraza a la derecha, un poquito fuera de la imagen, donde me podría haber sentado a dibujar. Lo que pasa es que no tenía la misma vista, tenía una vista lateral del edificio que no me interesaba y prefería centrarme en la vista de la esquina que me parece más atractiva. Ahora ya voy completando toda esta zona de ventanas de ladrillo que hay aquí. Voy marcando un poco las columnas de ladrillo de esta ventana. Voy haciendo las divisiones de los barrotes y un poco la profundidad de la ventana. Y voy haciendo algunos otros detallitos como las dos placas estas de las calles que hay aquí sobre la pared. Y luego pues algo de profundidad en las ventanas de abajo. Y ahora ya, una vez que tengo más o menos dibujado todo el edificio, voy a empezar a colocar gente. Como veis, por ejemplo, aquí hay una persona que está mirando el móvil y está quieto un rato, entonces he aprovechado para dibujarla. Y luego, pues ya lo normal es que la gente que pase vaya moviéndose, vaya de un sitio a otro. Y entonces hay que pillarle un poquito al vuelo, por lo menos la postura y, y un poco las características principales de la figura, aunque lo principal en un principio es la postura, que se vea si está yendo, viniendo, si está en movimiento, andando, etcétera, y luego ya pues si lleva un bolso, lleva una mochila, lleva falda o pantalón, es algo más secundario que podéis poner incluso fijándoos en otra persona, porque esta primera ya se habrá ido cuando acabéis eso. Entonces la idea es pillar la postura en una primera persona que pase y luego en otra que pase 10 minutos después, pues tomar la idea de que lleve un gorro, de que lleve un carrito de la compra, de que lleve una bolsa en la mano, etcétera. Todo eso son detalles que podéis dar luego, son detalles más secundarios y lo fundamental es coger un poco la postura y la proporción de las personas, porque como veis, aunque todas las personas tienen la cabeza sobre la misma línea del horizonte, las que están más lejos obviamente son más pequeñitas y tienen los pies un poquito más arriba que las que están en primer plano. Este primero que he dibujado está muy en primer plano, entonces se corta prácticamente a la altura de la cintura la figura, aunque la cabeza está en el mismo sitio. Eso es lo fundamental, es que todas las cabezas estén a la misma altura que la tuya, o sea que estén en la línea del horizonte, y luego ya los cuerpos irán siendo de un tamaño o de otro según estén más o menos lejos de ti. En este caso esta persona está en la puerta misma del edificio, está más lejos y por lo tanto es más pequeña.
corrijo un poco la puerta esta para que tenga suficiente espacio para entrar esa persona. Y ya básicamente con esto pues quedaría el dibujo acabado. Voy a darle un poquito de detalle a esta parte de aquí de las ventanas. Aquí para la altura de por dónde caen las ventanas, por dónde caen los muros y eso, pues voy tomando la referencia de la ventana que ya había dibujado a la izquierda, esas dos ventanas. Veis que la misma altura pues tiene que coincidir con el resto de ventanas. Si las ventanas del segundo piso están a una determinada altura, las de este balcón saliente que hay tienen que estar a la misma altura porque son del mismo piso, digamos. Entonces, eso es lo que me refería con lo de ir tomando referencias de lo ya dibujado para dibujar lo nuevo. O sea, no pongo el tamaño de las ventanas aleatoriamente, sino que me baso en las que ya había dibujado antes. Aquí hago simplemente las divisiones verticales. Como veis, las que están en el lateral van siendo cada vez más pequeñas por efecto de la perspectiva. Y hago el fondo del edificio. Bueno, con esto ya tendría el dibujo base y ahora me he sentado aquí en una mesa a tomar un café cerca del local que lo tengo a la vista y voy a ir dibujando ya un poquito más tranquilamente y con más apoyo en una mesa todas las líneas de rotulador. En este caso lo voy a hacer con un rotulador de 0,1 y como veis empiezo por los objetos que están más cercanos a mí, lo que está en primer plano, para luego ir avanzando hacia lo que está en último plano. Siempre lo más cercano es lo que primero se pasa al rotulador. En este caso empiezo haciendo las siluetas de las personas y como veis voy ya metiendo algún detalle que me he fijado de otras personas que han pasado y lo voy incorporando a la figura. A lápiz tenía simplemente más o menos la silueta y en este caso ya pues le puedo dar la forma del pelo, le puedo poner si está andando hacia mí o alejándose de mí. En esta figura pequeñita prácticamente no le puedo poner detalle, pero sí le puedo poner como la forma de los brazos. Esta es una figura que está caminando hacia la derecha, pues le pongo la cara, le pongo los brazos, una mochila y más o menos la forma de las piernas. Realmente al tamaño que estoy haciendo, lo que es 21 por 15, no me entra mucho más. Y luego ya a esta otra persona que está yendo hacia la izquierda, pues le pongo la coleta aquí en la cabeza, que ya indica claramente que está dibujada de espaldas, no de frente como la anterior. En este caso le pongo también una mochila, tiene en la mano unos periódicos que está repartiendo así por la calle y entonces más o menos esa sería la postura básica. Y este último de aquí ya, como veis, no tiene prácticamente detalles, es simplemente la silueta. Una vez que acabo los personajes que he dibujado, pues ya me meto con lo siguiente que en distancia, que sería el edificio. Voy a empezar más o menos con la silueta del edificio. Para hacer esta línea recta, como veis, inclinado un poquito el papel, esto es un truco para hacer las líneas un poquito más uniformes y así a pulso, no hacerlas de forma horizontal, sino hacerla siempre vertical. Al hacer una línea vertical siempre controlas un poquito más el trazo y te sale un poquito más recto que si lo haces horizontalmente, que puede temblarte un poquito más la mano. Luego ya sigo por toda la silueta del edificio, la cornisa está de arriba, voy haciendo todas las partes más grandes, como todo este saliente de aquí. En el caso del edificio, como veis, no hay elementos que estén delante y otros detrás, prácticamente todas las ventanas y todo está en el mismo plano, entonces una buena idea es ir haciendo las siluetas de las partes principales del edificio para ir definiéndolas y luego ya ir entrando cada vez más en detalles pequeñitos como las ventanas, como las cornisas, como las columnas, etcétera. Respecto al nivel de detalle, yo siempre digo que menos es más y que cuanto menos detalle pongáis, siempre que se reconozca el edificio y se reconozcan bien las formas, las ventanas y eso, pues mejor.
Entonces, si podéis evitar meter muchas líneas de rotulador, pues mucho mejor. Y si podéis conseguir que la línea sea muy fina, de un 0,05, 0,1 o 0,2 como mucho, pues mejor, porque os va a quedar el dibujo más descargado de línea, más suave, y va a quedar mejor el color. Yo personalmente la línea la uso en la calle cuando no tengo más remedio, porque es una forma rápida y efectiva de definir las formas y eso, pero si pudiera hacerlo directamente a color, lo haría a color, porque para mi gusto queda mejor cuanto menos líneas tenga. Pero bueno, en este caso se trata de un dibujo rápido, de pie, en condiciones así un poco regulares. Entonces cuanto más rápido se acabe el dibujo, por lo menos la parte hecha en vivo, pues mejor. Entonces luego, después del rotulador, daré un poquito de color también aquí en vivo, para pillar un poco los colores generales del edificio y todo eso, los tonos un poquito más delicados, para hacerlo bien basándome en la realidad en vez de en foto. Y luego ya en casa tranquilamente acabaré algunos detalles, que como veis la fachada tiene mucha decoración dibujada en la fachada y eso. Entonces eso es un tema que es una trama, digamos, y que realmente no merece la pena hacerlo en directo aquí, porque bueno, estás un poquito incómodo, estás de pie y tal, y cuanto menos tiempo estés aquí dibujando en estas condiciones, mejor. Marco, como veis en las ventanas, ya un poquito más de detalle, de las barandillas con sus barrotes, las ventanas, etcétera. No voy a marcar nada de la decoración que está pintada en la fachada, porque eso lo voy a hacer directamente a color. Y como no es un elemento arquitectónico que me vaya a definir el dibujo, pues tampoco es imprescindible marcar eso en el dibujo. Si no tuviera opción de hacer fotos o acabarlo luego así, pues lo haría un poquito a lápiz y luego ya lo pasaría a color, para no marcarle la línea en el dibujo, en la decoración de la fachada, sino solamente en los elementos arquitectónicos. Voy detallando también esta parte de aquí de la izquierda, que es una parte con más, las ventanas más normales, digamos. No es tan complicada como la parte derecha, que es la parte que da a la calle de Embajadores y en la fachada, digamos, del teatro. Esta parte izquierda es una parte más lateral, más trasera, que da a una calle más secundaria, y por lo tanto no tiene tanta ornamentación. Ahora ya voy haciendo toda la parte de la planta baja, toda esta parte que dijimos que era vertical y horizontal, sin perspectiva, del chaflán. Y luego la forma de las ventanas, con esas esquinas así un poquito cortadas que tiene. Pongo más o menos el número de ventanas que hay. Esta ventana frontal más grande tendrá un poquito más de detalle porque está más cerca, pero las laterales prácticamente van a ser una mancha negra, no van a tener nada de detalle. Luego ya acabo el edificio por la derecha, y ya más o menos con esto el rotulador quedaría dado. Entonces me levanto de la mesa, vengo otra vez al sitio inicial, y aquí de pie pues voy a intentar darle el color más básico, por lo menos, a todo el edificio. Empiezo, como veis, con un color así un poquito crema, de base, clarito, para toda la parte de piedra esta que hay en la parte, en la planta baja del edificio. Es un color que luego va a quedar un poquito más claro, y voy reservando simplemente la figura de la gente que está delante, tapa la fachada. Esta gente pues luego puede que les dé color o puede que no, pero de momento voy a reservar la figura por si acaso quiero darle color, pues que luego se vea bien el color.
Ahora un segundo color que doy, el color crema que hay en la esquina y en algún otro trozo de la fachada. Es una fachada que no es de un solo tono, sino que tiene como un par de tonos. Este tono crema más clarito y luego otro tono amarillo albero un poquito más intenso. De momento no estoy dando sombras del edificio ni nada, ni volumen, simplemente una base de un mismo color plano para toda la zona. Y la idea es ir dando todas las zonas grandes del edificio una primera capa para luego ya ir añadiendo sombras y volúmenes según por donde venga el sol en un lado o en otro del edificio. Entonces todas estas partes de ventanas que hay, que son un poco diferentes, las doy en el color crema. Ahí arriba veis en la paleta este color primero que he dado del mármol de la planta baja, que es este que voy a utilizar oscureciéndolo un poquito también en la torre de arriba. Luego en la paleta más a la izquierda tengo el color crema que he dado en estas partes pequeñas del edificio y en la paleta central tengo ya el color que voy a dar en la pared principal del edificio, el color más oscuro. Entonces doy esta primera capa a la torre reservando el reloj que va a ser blanco y ahora ya me meto con todo el edificio. Veis que he limpiado un poquito el pincel apretando el mango para que caigan gotas y quede un poco más limpio, puesto que antes tenía un color gris azulado y ahora quería meter el amarillo. Y si no hubiera limpiado el pincel, pues mezclarían un poquito los colores. Entonces, si tenéis posibilidad de limpiarlo con un Kleenex y eso, bien, si lo queréis hacer más rápido como yo lo he hecho, pues simplemente cogéis el pincel, lo apretáis un poquito para que salga un poco de agua sucia y que vaya saliendo ya agua limpia y con eso ya queda lo suficientemente limpio para poder dar otro color. Esto en el caso de que sea un color más claro. En este caso era pasar de un gris a un amarillo, entonces se hubiera ensuciado un poquito el color si no lo hubiera limpiado. Sigo dando el color amarillo por toda la fachada, excepto en las zonas de color crema que di antes. Esto, como veis, hay que esperar a que seque la capa anterior para dar la siguiente, una parte y otra para que no se mezclen, pero como en este caso estoy dando superficies muy pequeñas y estoy a pleno sol aquí en la calle, pues se seca bastante rápido y no tengo que esperar mucho tiempo de dar un color a dar el siguiente. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque claro, los colores ahora mismo no se funden unos con otros porque secan muy rápido y estoy trabajando prácticamente en seco, entonces tengo que dar el color muy rápido para que se quede bien distribuido uniformemente por todo el edificio. Ahora ya al dar una segunda capa aquí veis que voy a aprovechar para ir dando un poquito de sombras en algunas partes. El sol, como veis, está casi de frente, está detrás de la torre del reloj, pero yo voy a simular que el sol está a la derecha, o sea que el sol viene desde la derecha y desde arriba, por lo tanto las partes izquierdas del edificio quedarían un poquito más oscuras. Eso es un recurso para darle un poquito de volumen al edificio, que no quede muy plano, y simular como que el sol se ha movido un poquito y está a la derecha, porque si lo hago tal como está, veis que tiene pocas sombras el edificio. Entonces ya con esto acabo la capa de base de todo el edificio. Y luego ya será cuestión de ir dando detalles en partes que sean de otro color, como el interior de las ventanas, como las partes que hay de color teja, etcétera. Voy poquito a poco dando sombra a todas las partes izquierdas conforme voy intensificando el color. En esta parte de abajo del saliente
da menos la luz porque la luz viene de arriba, entonces toda esta parte del saliente será un poquito más oscura que el resto. Aprovecho para dar detalles de cornisas y eso. Y ahora en toda la parte esta de la planta baja voy a dar una primera capa de color gris oscuro, casi negro, para ir marcando los ventanales, que son bastante oscuros, y silueteo la figura que hay por delante. Esta primera capa, que quedará de un gris oscuro pero semitransparente, pues luego ya le puedo dar un poquito más de oscuridad en las zonas metálicas de la ventana, que son un poquito más oscuras, más intensas. Pero bueno, de momento voy dando esta primera capa y luego ya, si veo que hace falta una segunda, pues daré otra luego. En este caso voy a reservar la lámpara esta que hay en medio, que está en el interior del bar, para darle un poquito de variedad al interior, que no sea todo negro, sino que se vea algo un poquito más luminoso, como puede ser la bola esa de la lámpara. Ya doy todos los ventanales del mismo color. Y ahora voy a crear un color un poquito más azulado para dar todo lo que son los cristales de las ventanas. Como las ventanas por dentro no están iluminadas y hay más luz fuera que dentro, pues todo el interior del edificio a través de las ventanas se ve un poquito más oscuro. Entonces voy dando de un gris azulado todo lo que son los cristales de ventanas, y dejo, si hace falta, un marco blanco alrededor de la ventana, que sería carpintería de madera blanca que tienen ahí. Aprovecho ya para hacer todas las ventanas, son prácticamente líneas verticales que voy haciendo, teniendo cuidado de dejar separación entre ellas porque serían los límites de las ventanas. Y ahora voy a ir haciendo un color teja así un poquito rojizo para todos los adornos que tiene las cornisas, que veis que son de un color así teja un poco tirando a rojo. Entonces voy a dar de color este, que es muy parecido al ladrillo. Entonces daré todas las cornisas y todas las partes que tiene así de ladrillo, como las columnas estas de las ventanas, alguna cornisa más y el cerco de las dos columnas de ventanas que hay en los laterales. Estos cercos de aquí, todo el marco este sería en color ladrillo, entonces aprovecho este color para darlo igual. Hago las columnas de las ventanas de la esquina. Esta otra de aquí. Y la cornisa de todo el bloque este lateral. Y con esto prácticamente ya acabaría el dibujo así en vivo en la calle. De momento no le voy a poner cielo, puede que luego le ponga un cielo u otro. Como ahora mismo el cielo es azul, así un poquito soso, uniforme, pues luego ya veré si le pongo el cielo uniforme azul, que es fácil de improvisar luego, o le pongo alguna nube o simplemente lo dejo en blanco. Entonces ya ahora pasaré
a dar los detalles luego en el estudio. Voy intensificando un poquito esta parte para que haya más contraste entre la luz y la sombra. Y luego, si vais a hacer esto, de acabarlo luego más tarde los detalles en casa, no olvidéis nunca hacer muchas fotos del edificio, porque es lo típico que llegas a tu casa luego y dices, bueno, si no, nada más que he hecho una foto y resulta que no sale lo que quiero dibujar, y luego pues lo buscas en internet pero no encuentras nunca el ángulo correcto, etcétera. Entonces más vale hacer 20 fotos y tirar 19 que olvidaros de hacer la foto y luego cuando queráis hacer los detalles pues no tenéis referencia de la imagen. Bueno, pues ya en casa tranquilamente voy a seguir el dibujo que ya está totalmente seco y lo voy a hacer con detalles de rotulador. Ya que la decoración del teatro es toda con tonos así sepia, anaranjados, utilizar este rotulador de Faber-Castell Pitt, que es de color sanguina, para dar los detalles más precisos y más exactos de la fachada. Esta fachada, como veis, tiene dos tipos de decoraciones. Tiene una especie de cruces en la fachada principal y luego alrededor de las ventanas tiene unas decoraciones florales como de girasoles. Entonces, con el rotulador lo que voy a hacer es acentuar un poquito todas las cornisas, que tiene unas cornisas de color teja también, que eso acentúa un poquito la forma esta redondeada que tiene el edificio. Y luego voy a aprovechar ese mismo rotulador para ir haciendo los detalles. Los detalles, pues como veréis en el tamaño que tengo de 21 por 15, no me entran los detalles totalmente con todo su detalle que tiene y todo muy completo, sino que tengo que hacer una especie de simplificación para que dé sensación de que está decorado de esa forma y que cuele el engaño, digamos, la simplificación para que quede bien la fachada. Con estas cruces que hay aquí en la fachada principal, como veis, son cruces que van alternándose en columnas con distintas alturas. Entonces pues, empiezo haciendo unas líneas verticales en cualquier sitio con una línea horizontal que las cruza, que dan impresión de cruces, y luego ya la siguiente columna la hago un poco más abajo, las rayas, de forma que vayan alternándose una sí y otra no, y de sensación de la trama, que es la que tiene realmente el edificio. Todo esto lo voy haciendo tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Como ya en ese fondo de la parte izquierda había hecho el color un poquito más oscuro previamente con la acuarela, pues al dar encima la trama esta que estoy dando de rotulador, se ve a través de la trama el color más oscuro y sigue dando sensación de volumen. No hay que hacer más oscuras las cruces del lado izquierdo que el del derecho, sino que vale con el color de fondo para dar esa sensación un poco de volumen. Entonces sigo haciendo ya un poco más mecánicamente todo en la parte de la derecha hasta llegar al balcón este que sale. Y luego voy a hacer ya la parte de las ventanas, que la haré con un rotulador negro porque son dibujos que tienen una mezcla de negro y sepia. Entonces acabo ya estas cruces. Y ahora con un rotulador del 005 voy a hacer algunos detalles de estos alrededor de las ventanas. No sé si se ve bien en la foto, pero son dibujos florales de unos girasoles que están puestos en distintas posturas. Tienen la flor de girasol y tienen algunas hojas. Entonces no voy a reproducirlo exacto porque son muchos y muy pequeñitos y no hay sitio, pero sí que voy a ir haciendo en sitios determinados el círculo de la flor del girasol con sus
pétalos alrededor y alguna hoja que salga de los tallos. Eso ya es cuestión de ir empezando por hacer 3 o 4 flores grandes y luego ir rellenando el espacio que queda vacío pues con alguna hoja, con algún trocito de tallo que sale o algo así, de forma que quede toda la superficie cubierta más o menos uniforme, que si te acercas un poquito veas que son figuras de girasol. En el dibujo original, en la fachada original, hay como 30 flores de girasol, aquí pongo 4 o 5, pero da un poco la idea de que hay una trama de decoración y, no tengo por qué hacer todo exactamente igual como en el original, sino que dé la impresión de que hay una trama que son girasoles y que tienen esos colores. Esta misma trama la continúo por el saliente este que hay de los balcones. Y aquí en la parte derecha ya, como está un poquito más lejos y son más pequeños, prácticamente hago 3 o 4 garabatos así en negro y con eso ya me vale para dar impresión de que es una trama. Ya al ser parecida a la trama de la esquina frontal, pues ya la persona que lo vea imagina que esa misma trama se repite ahí y no hay por qué dibujar todo exactamente con su color y con su detalle exacto. Acentúo un poquito los bordes de los balcones también y ya voy dejando detalles pequeñitos, toquecitos de color sepia en toda la parte de los girasoles para que dé la impresión que hay un dibujo bicolor ahí. También puedo dar un poquito de sombra en la parte de las columnas con este rotulador, que será un color más intenso que el de acuarela, y en la parte de sombra de todas los alféizares de las ventanas y todas las columnas. Ahora, con un rotulador azul oscuro voy a imitar un poquito los carteles de la calle, simplemente dejar un par de líneas blancas en medio del cartel para que se vea que hay como 2 palabras escritas ahí y no se ve bien el nombre de la calle, claro, pero bueno, da la idea. Luego ya con un rotulador de 08 negro voy a dar la zona más oscura del interior de la puerta principal, que es la que tiene más detalle. Es una puerta que está abierta, que se ve que dentro hay un bar y que hay un volumen ahí dentro, sin especificar del todo, pero bueno, doy más oscuro en la parte de arriba, que es la zona del techo que suele llegar menos luz ahí, y luego doy un poquito de relieve por el interior para que se vea que hay sombra, que hay algo ahí dentro. Y también remarco la parte de sombra de los ventanales grandes y de algunas ventanas con el rotulador negro. Esto ya sirve para dar toques de color de sombra muy intensa. Y también aprovecho para dar sombra muy intensa en la parte de la base de la torre del reloj, porque ahí no da la luz y es la sombra un poquito más intensa. Ahora ya por último voy a añadir una línea de rotulador 04 en la silueta de todas las figuras para destacarlas un poquito y que destaquen sobre el fondo del teatro. Como veis las he dejado en blanco, así que doy más importancia al teatro que a la gente. La gente queda un poco en segundo plano como figurantes, como gente que pasa por allí parte del escenario, pero la atención se centra en el edificio que es la parte que tiene color y la que llama más la atención. Con este rotulador de 0,4 para que no sea muy grueso, pues simplemente voy silueteando las figuras de forma que conservan su detalle original de rotulador fino y la silueta es lo que las destaca un poquito más del fondo del edificio. Y ya por último voy a dar un detallito de sombra para darle un poquito más de volumen al teatro, que no sea tan plano. Entonces con un color violeta dado a rotulador, primero voy a dar la sombra de las personas, que como la calle, la acera la voy a dejar en blanco, pues irán como rayas horizontales a la izquierda de las personas. Y luego como la luz viene de la izquierda, el edificio a la sombra
la luz viene de la derecha, el edificio de la sombra por la izquierda y seguirá en la línea de la parte derecha del edificio, continuará un poquito hacia la izquierda, toda esa parte de ahí, izquierda del edificio, con la inclinación que da la perspectiva de la parte derecha, pues crea una sombra ahí que la voy a cortar un poquito porque en realidad sería bastante más larga porque es un edificio alto, pero la voy a dejar más cortita para que entre en el dibujo. Bueno, y con esto ya acabaría el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.